Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tutoría 6, la última tutoría de lo que es la materia de la ciencia en su historia. Espero que hayan tenido una bonita semana, ¿verdad? Y que estén con ánimos y pues con mucho entusiasmo para finalizar lo que es este ciclo, porque ya estamos a punto de dar fin a lo que es este ciclo, así que deseo que hagan el último esfuerzo, ¿verdad? Que aún tengan ánimo de dar el último esfuerzo. Entonces, pues, primero que nada, antes de comenzar, voy a darles algunos avisitos. El primer aviso es informarles que la planificación de todos sus exámenes parciales están publicadas en un PDF en la sección de avisos de la plataforma. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo, ¿verdad? Todo cómo está la planificación de sus exámenes, aparecen todas las materias. Y pues ahí está incluida la de la materia de la ciencia en su historia. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver cuándo tienen su examen final. Si ustedes revisan, va a aparecer que es el domingo 9 de junio, es decir, el próximo domingo, ¿verdad? Próximo domingo en horario de 10 a 12. Y como el primer examen, tienen que ir a hacerlo a la sede donde están inscritos, es de la misma manera, ¿sí? Tienen que ir a la sede donde están inscritos y pues ahí hacer lo que es su examen, ¿verdad? Y su examen va a venir de la unidad 3, 4 y 5. Eso es lo que deben de estudiar para su último examen. Entonces, recordando, ¿verdad? Deben ir a la sede donde están inscritos, ahí hacen su examen y va a venir sobre la unidad 3, 4 y 5 y es virtual, ¿verdad? Entonces, es el próximo sábado de 10 a 12 del mediodía, el horario para hacer su examen final, su segundo examen. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre este aviso. Sí, Juan, es sobre 4, 5 y 6, no les dije así, no les dije así, lo siento, es sobre las unidades 4, 5 y 6, las últimas tres unidades. Sobre esas tres unidades es su examen, porque su primer examen vino de la unidad 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces este viene de la 4, 5 y 6, para finalizar ya todos los capítulos. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, entonces los avisos solo son eso, ¿verdad? Lo que tienen en su próximo examen, pues animarles a que estudien, lean bastante, aquí hay de leer bastante, ¿verdad? Y ver las ideas más importantes, los personajes más importantes, algunas fechas, y tener en cuenta esa para lo que es su último examen, estar pendientes de cada una de esas cosas. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, pues vamos a dar inicio ya a leer lo que es, a tratar lo que es el último capítulo, ya con el cual finalizamos. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a finalizar ya, vamos a empezar para finalizar ya con lo que es el último capítulo. Y si se recuerdan, dejamos pendiente una parte de la unidad 5. Vamos a finalizar la unidad 5, luego ya a hacer lo que es la unidad 6, ¿verdad? Que no es toda tampoco, ustedes se fijan, porque hay una parte que toma de lo de Costa Rica, ¿verdad? Eso ya no nos interesa a nosotros, porque eso es lo de su país, yo les decía, los que han hecho libros son de Costa Rica, por eso es que ellos se centran mucho en este país, pero a nosotros pues eso no nos interesa, así que esa parte pues la vamos a dejar como obviada, no la vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Hasta antes de eso es que llegaría la temática de su examen. Vamos a comenzar entonces. Entonces, ahora vamos a hablar de la relatividad y la física cuántica, el gran cambio en la física con el cambio de ciclo. Así comienza este temita. Entonces se dice que si el larguísimo reinado de la reina Victoria corresponde con la época triunfalista de la ciencia, porque ella apoyó mucho, ¿verdad?, a los científicos, su muerte en 1903 también coincide con el periodo en que acaban las certezas de la percepción cotidiana y la física se vuelve incomprensible para la inmensa mayoría de la gente. Como ella ya no estuvo, también su muerte pues significó
un cambio en lo que fue la ciencia, también afectó. Entonces dice que los artículos y libros que introducen el cambio no fueron escritos en inglés, sino que ya fueron en alemán. Durante varios siglos la ciencia había florecido en forma excepcional en el Reino Unido y en Francia, pero desde finales del siglo XIX los alemanes hacen sentir su presencia. Entonces, después de la muerte de la reina Victoria, los alemanes ya hicieron sentir que también ellos tenían mucho que dar, ¿verdad? Muchos saberes. Entonces dice que dos son las grandes teorías que conmueven el mundo de los científicos y todavía hoy, más de un siglo después, siguen dominando en la física. Y es lo que es la relatividad y la física cuántica. Son dos teorías muy importantes. O sea que aparece un personaje apellidado Planck, quien presentó su teoría en 1900 y Einstein presentó la suya en 1905. Dice que el mundo no volvió a ser igual, ¿verdad? Todo cambió la forma de pensar, de la forma de que se veían las cosas. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de lo que es Einstein y la relatividad, ¿verdad? Porque él fue el que habló sobre la relatividad. Vamos a comenzar viendo esta parte. Entonces, tenemos que en 1878, un personaje llamado Maxwell sugirió un experimento para detectar la diferencia en la velocidad de la luz, según varía su relación con la dirección del movimiento de la Tierra. Entonces, Maxwell dijo ese pensamiento. Entonces, dijo que la propuesta consistía en dividir en dos un rayo de luz. Él trabajó bastante con la luz. Y enviar cada parte en direcciones diferentes. Una parte en la misma dirección de la rotación de la Tierra y la otra en dirección perpendicular, de modo que se pudiera medir la diferencia entre viajar en la misma dirección en que se mueve la Tierra y viajar en otra dirección, ¿verdad? Quiso establecer qué pasaba cuando la luz viajaba en dirección de la Tierra y cuando se movía, pues la luz viajaba en una dirección que ya no fuera la misma en que se movía la Tierra. Dice que el experimento finalmente lo llevaron a cabo los científicos norteamericanos Albert Michelson y Edward Morley en Ohio en 1887. Dice que encontraron que no había diferencia en la velocidad de la luz aunque se cambiara la dirección de esta en relación con la Tierra, ¿verdad? Ellos llegaron a esa conclusión, que no había diferencia de la velocidad de la luz en cualquier dirección que fuera, ¿verdad? Ellos siguieron este experimento y llegaron pues a esa conclusión. Luego se tiene que entre los experimentos de Michelson y Morley y la teoría de Einstein hay que mencionar dos nombres con una sola idea. Y esos dos nombres son los de George Fitzgerald y Hendrik Hampton Lorentz. Dice que el primero es profesor en Irlanda y el otro en Leiden, en Holanda. La idea es simple pero muy ingeniosa. Dice que ambos explican los resultados del experimento diciendo que cuando la luz viaja en la misma dirección en que se mueve la Tierra o en cualquier objeto desde el cual se emite, la Tierra o el objeto que se encoge proporcionalmente a la velocidad en que se mueve. La contracción anula la diferencia de velocidad de tal modo que la luz siempre nos llega como si procediera de un objeto en reposo, ¿verdad? Entonces estaban de acuerdo, que no importaba de dónde llegara la luz, ¿verdad? Se transmitiera, la velocidad de la luz no variaba, se mantenía. Luego se tiene que Einstein asume otro punto de partida para llegar a ecuaciones semejantes a las de sus dos predecesores, estos personajes. Dice que la velocidad de la luz en las ecuaciones de Maxwell siempre es constante. Él asume esto, ¿verdad? Para hacer sus teorías. Dice que con Einstein el tiempo y el espacio cambian y empiezan a verse como nunca antes, aunque ya Leibniz había definido una versión más simple y comprensible de la relatividad de ambas cosas, ¿verdad? Dice que para Newton el espacio y el tiempo eran absolutos. El espacio alberga todos los objetos creados como una gran bodega y el tiempo pues es uniforme en el universo, decía Newton. Cuando algo se mueve lo hace en relación con algo que permanece quieto y eso es el espacio absoluto.
Dice que la distinción entre movimiento y quietud es objetiva, no depende del observador o el marco de referencia, ¿verdad? O sea que no depende de quién lo esté viendo. Luego se tiene que aparecer el personaje Leibniz. Dice que él en cambio consideró que ambos, ¿verdad?, el espacio y el tiempo son relativos a los objetos. Dice que sin objetos creados no hay espacio ni tiempo, decía Leibniz, y que no se pueden separar el espacio y el tiempo de los objetos que se encuentran dentro de ellos, pero no se pueden separar, sino que tienen que estar juntos. Luego para Einstein, en cambio, dice que ambos aspectos están unidos. Una vez de hablar de espacio y de tiempo en la teoría de la relatividad, se habla de lo que es espacio-tiempo. O sea que Einstein ya no trataba el espacio por separado y el tiempo, sino que él decía espacio-tiempo como un todo, ¿verdad? Así trataba Einstein. Dice que Einstein formuló lo que es la teoría especial de la relatividad en el año de 1905, cuando tenía apenas 26 años. Imagínense, estaba jovencito, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tiene 26 años. Entonces, a esa edad tan temprana, él formuló lo que era la teoría especial de la relatividad, o sea, no la propia, sino una teoría especial. Dice que el nombre relatividad viene de la ausencia de un punto de observación privilegiado sobre los demás. O sea que viene, miren, dice, viene de la ausencia de un punto de observación privilegiado sobre los demás. O sea que no hay un punto que sea más importante que los otros. Dice, pues cualquier objeto o observador puede asumir que se encuentra quieto y los demás son los que se muevan. Mientras estas pueden asumir que son ellos los que están quietos y el otro el que se mueve. O sea que, cabal, como Einstein decía, ¿verdad? Acá no hay un punto privilegiado que este va a estar quieto siempre. No puede estar quieto o puede estarse moviendo. Cualquiera podría ser quieto y cualquiera podría ser el que se movía, cualquier objeto. Eso es lo que él decía. Por eso es que se le llamó relatividad de él. Dice que la idea más importante de la teoría de la relatividad es que dos observadores que se mueven uno al lado del otro con gran velocidad medirán diferentes intervalos de tiempo y espacio para describir las mismas series de eventos, ¿verdad? Eso es lo más importante que decía, ¿verdad? Que, fíjense bien, la idea más importante de la teoría de la relatividad es que dos observadores que se mueven, o sea, se van a estar moviendo uno al lado del otro a gran velocidad, medirán diferentes intervalos de tiempo y espacio. Cada uno, ¿verdad?, va a tener su tiempo y su espacio, pero van a describir lo que es la misma serie de eventos, dice él. En otras palabras, la percepción del espacio y del tiempo depende del estado del movimiento del observador. O sea que aquí para Einstein sí va a depender, ¿verdad? Va a depender de lo que el observador está presentando, que sin embargo se considera a sí mismo en estado de reposo mientras los demás se mueven, ¿verdad? El observador se considera que está en estado de reposo viendo todo lo demás. Entonces, pero dependiendo de cómo esté el observador, pues así se va a ver, se va a llevar a cabo, se va a tener a tomar en cuenta lo que es el espacio y el tiempo. Dice que eso no quiere decir que las leyes de la física sean diferentes, ¿verdad? Que no, para cada uno. Dice que su contenido será igual para ambos y están formuladas de manera que funcionen para observadores de los cuales cada uno puede considerar a sí mismo en reposo y a los demás en movimiento. O sea que las leyes son aplicables a todo, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Nada más que él decía de que cada uno va a percibir de diferente manera, pero al final el resultado se va a tener el mismo, ¿verdad? No va, o sea, no va a afectarlas. Las leyes siempre son aplicables a todo. Dice que es verdad que Leibniz criticó la concepción del tiempo y del espacio absoluto de Newton y que Lorentz y Fitzgerald introdujeron la idea de la contracción de los objetos en movimiento para explicar la constancia de la velocidad de la luz que se presupone en las ecuaciones de Maxwell y en los resultados de los experimentos de Michelson y Morley, pero con la teoría de la relatividad por primera vez se modifican los conceptos de espacio y tiempo, tan básicos en nuestra percepción cotidiana de la realidad, ¿verdad? Entonces, la teoría de la relatividad es que se cambia lo que es el término de lo que es el espacio-tiempo, ¿verdad? Aquí cambia. Dice que fue Hermann Minkowski quien le dio a la teoría la formulación geométrica, ¿verdad? O sea que Einstein no le dio la formulación geométrica. Minkowski fue el quien se la dio. Luego, generalizada, dice que acuñó el término espacio-tiempo como un concepto de 4 dimensiones, Minkowski.
Las tres del espacio en el que nos movemos más el tiempo. Son las tres, ¿verdad? Tres en el espacio que nos movemos y el tiempo. Entrelazando en forma matemática de modo que no se pueden separar los conceptos que seguimos usando como marco de referencia independientes entre sí en la vida cotidiana. Dice que en vez de punto en el espacio, ahora se habla de eventos. Ahora ya no dice punto en un punto en el espacio, ahora se dice el evento en el espacio. Y en vez de distancia entre dos puntos, se habla de intervalo, ¿verdad? Ya no se habla de distancia entre este punto y este punto, sino que se dice el intervalo de este punto, de que va de acá hasta donde finaliza, ¿verdad? Luego, en 1915 se dice que Einstein formuló lo que es ya la teoría general de la relatividad, que describe las propiedades del universo vistos como un todo, ¿verdad? Aquí ya en 1915, o sea, 10 años después, ya presentó la teoría general, ¿verdad? De la relatividad. Y pues aquí ya describe todo lo que es el universo, ¿verdad? En esta teoría. Dice que se basa en varias suposiciones. Vamos a ver cuáles son esas suposiciones que Einstein tuvo. La primera asume que la materia está distribuida por todas partes en el espacio. Eso lo supuso Einstein. Aunque haya concentraciones separadas, ¿verdad? Por ejemplo, los planetas, las estrellas, las galaxias. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Que había en concentraciones separadas, decía que la materia está distribuida por todas partes, eso sí. Dice que la segunda consiste en suponer que sus propiedades son de las mismas en cualquier parte, ¿verdad? Esa es la otra, ¿verdad? Que las propiedades son las mismas en cualquier parte, ¿verdad? O sea, unas propiedades que él tenía se aplicaban a cualquier cosa, en cualquier lugar, decía Einstein, ¿verdad? Luego decía que entre la interpretación geométrica de la relatividad especial hecha por Minkowski y la formulación de la teoría general de la relatividad tienen lugar mucho después de la aparición de geometrías no euclidianas, ¿verdad? Antes se trabajaba con una geometría euclidiana por Euclides, ¿verdad? Y luego se dieron otras que no eran euclidianas. Dice que mientras la geometría de Euclides, con la que estamos familiarizados, creo que todos han escuchado de ella, ¿verdad? Funciona si el espacio es plano, por ejemplo, el plano cartesiano y todo lo demás. Las geometrías no euclidianas presuponen que el espacio es curvo, con diferente tipo de curvatura según sea la geometría no euclidiana. Vamos a ver algunos tipos de geometría euclidiana que se dieron. La primera de estas geometrías es la de Nikolai Lobachevsky, de quien a diferencia de Euclides asumió que por un punto externo a una recta se, se puede trazar más de una línea paralela a la recta, ¿verdad? Eso decía este personaje, Lobanovsky, dice, en la geometría Lobachevsky, la suma de los ángulos de un triángulo es menor a 180, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿verdad? Son 180 grados. Entonces en la geometría de él, ¿verdad? La suma es menor de 180, no puede llegar a ser 180. Entonces este es un tipo de geometría no euclidiana que se dio entre esas dos teorías. Luego, en 1854, George Riemann formuló otra geometría no euclidiana diferente a la anterior. Dice que Riemann, ¿verdad?, asumió que por un punto externo a una recta no es posible trazar ninguna línea paralela en la recta. Mire, Lobanovsky decía que se pueden trazar más de una línea paralela a la recta por un punto afuera, ¿verdad? Y este Riemann decía que no era posible trazar ninguna línea paralela a la recta, ¿verdad? O sea, son dos cosas diferentes. Entonces dice que si bien Euclides había dicho que dos puntos dados solo se puede unir por una línea recta, en la geometría de Riemann se pueden trazar todas las líneas que uno quiera entre dos puntos. No existe en un sistema una línea recta de extensión infinita y la suma de los ángulos de un triángulo siempre es mayor a 180. En la de Riemann, ¿verdad? Entonces la suma de los ángulos es mayor a 180 grados, los ángulos internos. Entonces son dos teorías no euclidianas que se dieron, ¿verdad? Entre entre la teoría de Minkowski y la de Einstein.
Dice que aunque al principio suena extraña la geometría de Riemann, es la que funciona sobre la superficie de una esfera. O sea, sobre la Tierra la que funciona, dice que es la teoría de Riemann, ¿verdad? Un dato como curioso, que nosotros lo veamos algo raro, algo extraño. Luego está lo que es el extraño comportamiento de la energía. Vamos a hablar un poquito de eso. Dice que si la teoría de la relatividad nos obliga a alejarnos de la experiencia cotidiana, la física cuántica nos sumerge en un mundo tan extraño que ni siquiera Einstein encontró aceptables algunos de sus enunciados, ¿verdad? Hasta Einstein no estuvo de acuerdo con algunas cosas de la física cuántica. Y pues acá suena un nombre, y el nombre es Max Planck, un personaje muy importante. Dice que su teoría es un intento de resolver un problema que, desafiaba la imaginación de los científicos, este personaje Max Planck. El problema tiene que ver con las radiaciones emitidas por un cuerpo negro, es decir, un cuerpo que absorbe todas las radiaciones que recibe. Eso se llama cuerpo negro, ¿verdad? Algo que absorbía todas las radiaciones que se le daban. Y luego cuando se calienta emite una radiación en función únicamente de la temperatura, sin que importe de qué material está hecho. Entonces él trató de resolver este problema. ¿Qué radiación es lo que iba a sacar este cuerpo negro después de haber absorbido diferentes tipos de radiación? Dice que para resolver el problema, Planck propuso una solución en forma puramente hipotética, sin creer que en realidad las cosas fueran de ese modo. Dice que la energía no es un continuo en el que la intensidad aumente gradualmente, sino que se da en unidades discretas, separadas y a intervalos, o bien se da o no se da, y cuando tiene lugar solo ocurre dentro de determinadas longitudes y frecuencias de onda, decía él. Entonces, Planck supuso que la energía está compuesta de partículas diminutas, como la materia según los atomistas y la electricidad según Thomson, ¿verdad? Encontró que el tamaño de la partícula de energía dividida entre su frecuencia siempre da un mismo número, llamada desde entonces la constante de Planck, porque la descubrió, ¿verdad? La partícula de energía se llamó quantum, de latín quantum. Dice, por la connotación que tiene esta palabra con la medición de la cantidad, por eso se llamó quantum. Se dice que de las investigaciones de físicos y químicos posteriores a Rutherford empezó a surgir la idea de que los electrones en nada se parecen a planetas que giran en órbitas alrededor del núcleo. Se fue creyendo eso. Luego aparece otro personaje que es Niels Bohr. Dice que él abordó el tema de la inestabilidad del átomo dentro del modelo planetario, ¿verdad? Cómo estaba esa unidad de este personaje. Luego se dice que mientras tanto Rutherford propuso que la carga positiva de los protones dentro de un núcleo tenía que estar compensada por la presencia de una partícula neutralizadora que evitara la exposición del núcleo. Entonces a esta partícula la bautizó con el nombre de neutrón y su existencia pudo ser finalmente comprobada por su discípulo James Chadwick. Ese personaje ya como que comprobó lo que Rutherford había dicho, que había encontrado por lo que son los electrones. Dice que ese personaje, James Chadwick, fue internado en un campo de concentración, como algo importante, una información, ¿verdad? Fue internado en un campo de concentración, pasó 4 años en un establo para caballos. Entonces, dice, para combatir el aburrimiento, pues organizó conferencias científicas entre los prisioneros y logró acondicionar un laboratorio muy primitivo. Imagínense estando preso y en un establo. Dice que obtuvo radioactividad de una pasta de dientes popular de la época, que contenía trazas de un elemento radioactivo muy peligroso, lo que era el torio. Dice que su descubrimiento de los neutrones vino después, pero sin duda ayudó la determinación de aprovechar los años de confinamiento en experimentos científicos, por más primitivas que fueron las condiciones. Imagínense, él para evitar lo que sea el aburrimiento, decía él, pues se puso a hablarles a los presos sobre cosas científicas, sobre la ciencia, descubrimiento, hizo un laboratorio con lo que tenía allí
y pues hizo grandes cosas y eso le ayudó a comprobar ya lo de los electrones ya después de un tiempo. Luego aparece lo que es la luz y los espectros. Dice que así como el calor se convirtió en un tema de importancia para la ciencia en el siglo XVIII, debido al impacto de la máquina de vapor en la economía y la sociedad, ¿verdad? Por eso es que el calor sí es importante, como muchas máquinas operaban con calor, con temperatura y todo lo demás. Dice que en el siglo XIX, a consecuencia, por lo menos parcial, del desarrollo de la tecnología de la espectroscopía, la luz empezó a adquirir cada vez mayor relevancia entre los científicos. Pero ahora tomó importancia lo que fue la luz en el siglo XIX. Entonces vamos a ver lo de la espectroscopía. Dice que resulta de la combinación de dos técnicas. Vamos a ver cuáles son esas técnicas. La descomposición de la luz mediante un prisma, esa es una, y el estudio de los colores resultantes de ese proceso, que se llamó el espectro, mediante un microscopio, ¿verdad? Entonces, esas son las dos cosas de donde surge lo que es la espectroscopía, ¿verdad? La descomposición de la luz mediante un prisma, no sé si han tenido la oportunidad de ver ustedes un prisma, y el otro es el estudio de los colores resultados de este proceso, o sea, después de que pasaba por el prisma, pues, qué colores despedían, se presentaban, y los veían, pues, por medio de un microscopio. Luego aparece el personaje William Wollaston, quien hizo pasar luz del sol a través de un prisma, y notó que había 7 líneas oscuras al lado de las franjas de color. Eso notó él, ¿verdad? Que estaban 7 líneas oscuras al lado de las franjas de color. Dice que no le dio seguimiento al asunto, pero el alemán Joseph von Fraunhofer las estudió y distinguió centenares de ellas entre los extremos del espectro de la luz, que hoy llevan su nombre porque las estudió. Entonces se dice que fueron dos investigadores alemanes con sus investigaciones conjuntas quienes hicieron avanzar grandemente lo que era la espectroscopía. Y se dice que además sus nombres siempre están a la par en los libros de la historia y que aquí no hacen ninguna sección, ¿verdad? Sino que también lo van a poner juntos porque así consideran que está bien. Esos personajes alemanes son Robert Wilhelm y Gustav Robert Kirchhoff. Entonces el primer personaje, Bunsen, es bien conocido por el mechero de gas que lleva su nombre, ¿verdad? Por eso se conoce este personaje. Se dice que Bunsen y Kirchhoff descubrieron lo que era el celcio y el rubidio. Ellos descubrieron, pues, estas dos cosas. Luego se dice que en 1868, durante un eclipse solar, los astrónomos Pierre Jensen y Norman Lockyer, otros dos personajes que aparecen, encontraron un espectro en un elemento no conocido, a que bautizaron con helio, ¿verdad? Ahí descubrieron que es el helio, ellos dos. Dice por el nombre griego del Sol, por eso le pusieron helio. Dice que uno de los discípulos de Bunsen en Heidelberg, en inglés William Ramsay, descubrió en 1895 que también en la Tierra pues hay helio. Yo sé que ustedes han tenido la oportunidad de ver algún día un globo con helio y todo lo demás, pero yo decía que acá en la Tierra pues hay helio pero con menor cantidad. Los descubrimientos de Bunsen y Kirchhoff sobre la composición del Sol se extendieron luego a todo el universo, y hoy sabemos que por todas partes se encuentran los mismos elementos, ¿verdad? Pero gracias a ellos es que se extendió, ¿verdad? Eh, Todas sus teorías a todo el universo, ya no solo se le aplicaron al Sol, ellos dos. Entonces, luego hasta el temita de la tecnología dominantes y derivadas y su relación con la ciencia. Tiene que, antes de analizar cómo se llega a realizar en los siglos XIX y XX el programa pensado por Leibniz en el siglo XVII, conviene aclarar algunas ideas y recordar algunos hechos. Vamos a recordar algunos hechos. Primero es que entendemos aquí por tecnología tanto los objetos, o sea, las herramientas, los instrumentos, los utensilios inventados por los seres humanos, como el conocimiento de cómo se usan y funcionan, ¿verdad? Entonces, tecnología se le llaman a esto, ¿verdad? Los objetos, o sea, lo que se pueden ver, y también
el conocimiento que se tiene para cómo va a funcionar cada uno de esos objetos. Eso se llama tecnología. También otra cosa es que cada época se caracteriza por su tecnología y sobre todo por sus fuentes de energía. O sea, hay que tener en cuenta pues esta situación también. Otra cosa que hay que tomar en cuenta antes de comenzar dice que sin algunos instrumentos inventados por trabajadores manuales, la ciencia nunca podría haber despegado, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta también la importancia del trabajo manual que tuvieron los seres humanos, los científicos a lo largo de los años. También que ni la tecnología es simplemente ciencia aplicada, como a veces se define, ni tampoco la ciencia es una tecnología abstracta que no podemos ver ni nada. Dice como se ha llegado a decir, a querer enfatizar el papel de algunos instrumentos y máquinas en la aparición de teorías. Cada uno tiene su propio ámbito e historia, aunque ahora ambas estén entrelazadas. Entonces dice que después de estas pequeñas aclaraciones, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que hizo Leibniz. Dice que Leibniz pues creyó que el camino para el lenguaje desambiguado era asignar un número a cada idea, ¿verdad? Como lo más importante que tenía Leibniz pensado, ¿verdad? Asignar un número a cada idea, ¿verdad? Y ahí ya no iba a haber un lenguaje ambiguo. Entonces, se tiene que Leibniz también hizo dos cosas que apuntaban en la misma dirección. Construyó máquinas para llevar a cabo operaciones aritméticas. Imagínense, o sea, cosas que llevan una operación aritmética, ya la máquina lo hacía, ya no tenía que ser la persona. Y además descubrió que todos los números se pueden reducir a dos. ¿Cuáles son esos números? El 0 y el 1. De modo que es factible representarlo utilizando solo estos dos símbolos, el 0 y el 1. Por ejemplo, 11 en sistema binario equivale a 3. Entonces no sé si ustedes han escuchado hablar del sistema binario, pero el sistema binario solo utiliza ceros y unos. Y ahí se pueden representar todos los números que ustedes conocen, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos, utilizando solamente el 0 y el 1. Entonces aquí ya cabe lo que él decía, ¿verdad? Que se le asignaba un número a cada idea, entonces él iba por esa idea. Luego se dice que si se juntan todas las ideas anteriores, se elimina la asignación rígida de números a las ideas. Se representan todos los datos usando ceros y unos, y se hace corresponder esta distinción a estos físicos de la materia. Lo que resulta es la computadora de nuestro día, ¿verdad? Todo el sistema binario es utilizado en las computadoras, creo que lo sabía la mayoría de ustedes. Luego se tiene lo que es otra visión integradora, lo que es los avances en la geología, ¿verdad? Que es el último tema de lo que es esta unidad 5. Entonces se dice que ya conocemos los orígenes de la geología, ¿verdad? Hablamos anteriormente, en la teoría pasada, y los aportes de sus pioneros, Werner, Liggey y Huntington. Ahora veremos cómo se llegó a la teoría tectónica o de las placas. Vamos a ver eso, ¿verdad? Más que todo enfatizando lo de las placas tectónicas, que finalmente unificó la respuesta a muchas preguntas hechas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Esta base que se dio después que respondió logró responder a todas estas preguntas. Por ejemplo, siguen algunas preguntas. Si los ríos constantemente descargan en los mares inmensas cantidades de agua, ¿por qué no sube el nivel del océano? Es una pregunta que uno podría hacerse. Todos los ríos van y llegan al mar. Entonces, ¿por qué si los ríos le están dando agua constantemente al mar, por qué el nivel del mar no sube? Otra pregunta era, si las montañas se erosionan y los sedimentos han ido a parar a los mares durante millones de años, ¿por qué no sube el fondo del mar al depositar en él tanta cantidad de materia? O sea, ¿por qué no? Otra pregunta era, si las montañas surgen y crecen, y dice, y sin duda nuevas montañas tienen que haber aparecido en el pasado, pues de lo contrario la erosión durante millones de años habría convertido el paisaje de todos los continentes en una llanura uniforme. Dice una pregunta, ¿de dónde sale la roca que se acumula en sus bases y las empuja hacia arriba, ¿verdad? ¿De dónde sale eso que hace que surjan estas montañas? Otra pregunta era, si el agua de los mares se evapora,
pues de otro modo el nivel subiría, ¿verdad? Como decíamos, ¿por qué no se concentra la salinidad de modo que se vuelva cada vez más salado del agua del mar? ¿Por qué? Y la última pregunta que también se hacían, y hay otras, si en el interior de la Tierra aumenta la temperatura, ¿cómo se puede notar en túneles y cómo se puede notar en túneles y excavaciones de dónde procede ese calor? O sea, de dónde viene? Entonces todas esas preguntas se hacían y pues la teoría de las placas tectónicas dio respuesta a todas esas preguntas de los seres humanos que teníamos. Se dice que fue en 1906 cuando un geólogo de nombre Richard Dixon Oldham identificó varias clases de ondas que se detectan cuando tiene lugar un terremoto, ¿verdad? Este es el personaje Dixon, que detectó los diferentes tipos de ondas que se daban en el momento de un terremoto, ¿verdad? Si se fijan, hace poquito pues tuvimos un temblor muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a todas estas teorías que estos personajes fueron dando, es que ahora se pueden, pues, predecir, se pueden detectar dónde fue el epicentro, de la intensidad de cuánto fue, ¿verdad? Y todo lo demás. Luego aparece este personaje que es Frank Taylor. Él propuso que los continentes se mueven y una zona poco profunda a mitad del Atlántico es donde alguna vez África y América estuvieron unidas. Pero para este personaje, África y América o en algún momento del tiempo pues estuvo unido. Y decía que fue una zona poco profunda a mitad del Atlántico, que ahí es donde estuvieron unidas las dos. Luego viene el personaje que es pues Alfred Lothar Wegener. Dice que eh, él expuso en forma más sistemática, o sea, más ordenada, lo que eran las ideas de Taylor, las ideas anteriores de que África y todo lo demás estaban unidos, ¿verdad? África y América estaban unidos, pero lo hizo más ordenado. Y lo hizo con su teoría de la deriva continental, así le llamó, ¿verdad? La teoría de la deriva continental. Dice que al no encontrar correspondencia entre el clima que tendría que haber existido cuando se formaron las capas de los sedimentos, donde encontramos ahora fósiles muy antiguos y el clima actual, en estos lugares donde aparecen, supuso que al principio hubo un único supercontinente al que llamó Pangea, ¿verdad? Toda la Tierra. Esta masa únicamente se habría empezado a separar en partes hace aproximadamente 200 millones de años, supuso él. De esta manera se contestaba a otras preguntas. ¿Cómo pueden encontrarse marsupiales? Por ejemplo, la zarigüeya que habita en nuestro país, país desde acá, dice, en lugares tan distantes entre sí como América Central y Australia. ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo puede ser que aparezcan caracoles idénticos en Estados Unidos y en el norte de Europa? Dice que en lugares ahora muy fríos como las islas del norte de Noruega se encuentran grandes yacimientos de carbón que obviamente proceden de vegetación tropical, ¿verdad? No de lo helado. Y aparecen fósiles de animales que vivieron en lugares calientes. ¿Cómo hicieron para llegar hasta allí? Decían, ¿cómo pudieron haber viajado tanto? ¿A qué se debe que algunas especies de animales que no vuelan ni nada existan en dos continentes separados por el mar? ¿Cómo era posible eso? Entonces la única explicación, ¿verdad? Es que los continentes se mueven y cambian de aspecto constantemente. En un tiempo estuvieron unidos y pues luego se separaron, que él decía. Entonces este es como lo más importante sobre este Alfred Wegener con su teoría de la deriva continental. Luego aparece el personaje Arthur Holmes. Dice que de él se dice que fue quien logró finalmente calcular lo que es la edad de la Tierra. Y fue en 1913, antes de presentar su tesis de doctorado, cuando Holmes propuso la primera escala de tiempo geológico. Pone eso aparte de la primera escala de tiempo geológico. Fue el aporte de Holmes. Entonces, con eso termina lo que es la unidad 5, ¿verdad? Hablando de la geología, todas las placas tectónicas y lo demás. Y luego estaba la unidad 6, que ustedes se fijan es muy, muy cortita, ¿verdad? Porque la última parte que les decía de lo de Costa Rica, pues eso
ya no se tomará en cuenta. No sé si tienen algún comentario sobre la finalización de esa parte de la unidad 5. Si no, pasaríamos ya a ver en la pequeña parte de la sexta unidad. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la sexta parte. Se dice que en las páginas que siguen, en eso que vamos a hablar, repasaremos las características de la ciencia en el siglo XX, la relación con la tecnología, que es una de ellas. Otra es la aparición de proyectos de investigación que requieren grandes cantidades de dinero y aparatos de enorme complejidad, ¿verdad? Caros y muy difíciles. Así que los avances en biología y geología son de particular importancia. En la primera, la recuperación de los resultados de los experimentos en genética que llevó a cabo Mendel, que fueron olvidados durante varias décadas. Sirven para reformular y fortalecer lo que es la teoría de la evolución orgánica de Darwin. Así que los experimentos de Morgan, que se prolongan por muchos años, permiten relacionar características visibles de los seres vivos con los cromosomas en genes, ¿verdad? O sea que lo de Mendel fue algo muy importante, aunque fue olvidado durante un tiempo. Así que el mecanismo que conecta ambos aspectos finalmente se descubre en 1953, cuando Watson y Crick explican la estructura de la molécula del ADN, por fin. Y en geología, pues la teoría de la deriva continental que hablábamos y las placas tectónicas, propuesta inicialmente por Wegener, pero que había encontrado mucha oposición por la dificultad de aceptar algunas de sus ideas, finalmente consigue superar sus limitaciones gracias a varios descubrimientos que tienen lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a comenzar pues viendo esto. Vale, vamos a comenzar. Vamos a hablar de algunas características de la ciencia en lo que es el siglo XX. Dice que en la ciencia del siglo XX encontramos varias características muy interesantes, entre las cuales están estas que vamos a ver ahorita. La primera es que dice que la relación entre ciencia y tecnología se vuelve aún más estrecha que antes, o sea, se une más lo que es la ciencia y la tecnología, hasta el extremo de que la frontera entre una y la otra se diluye, o sea, se va desapareciendo. También se hace más compleja, dice. La ciencia depende cada vez más de la tecnología, y eso lo podemos ver en muchos tiempos también, para observaciones y experimentos. Pero sin la ciencia no existiría gran cantidad de objetos y procesos tecnológicos, o sea, están unidas, ¿verdad?, que nos afectan en la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, que las dos son dependientes. Otra característica de la ciencia del siglo XX es que se vuelve más conflictiva la relación entre ciencia y sociedad. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Dice que mientras la ciencia ha hecho posible multitud de beneficios para los seres humanos, varios de los horrores del siglo XX no hubieran sido posibles sin la ciencia. En particular destaca la destrucción de 2 ciudades japonesas en agosto de 1945 por bombas atómicas, ¿verdad? Entonces por eso es que se vuelve conflictiva lo que es la relación entre la ciencia y la sociedad, porque muchas cosas, o sea, la ciencia ha servido muchísimo, ha hecho muchos avances a los seres humanos, pero también, o sea, muchos desastres y maldades que hubieron, si los desarrollos tecnológicos, pues, y científicos, pues, no se hubieran podido llevar a cabo. Entonces, por eso se vuelve conflictivo esta parte. Luego se dice que la imagen que se tiene del universo y de la Tierra cambia mucho en lo que es el siglo XX. Dice que a principios del siglo XX no se tenía idea de gran cantidad de datos con los que estamos familiarizados hoy. Por ejemplo, las galaxias fuera de la Vía Láctea, estructuras de las capas de la Tierra, movimiento constante del material que la compone, pluralidad de partículas subatómicas, edad de la Tierra, etcétera. Todas esas cosas no se sabían. Entonces, en su tiempo ya se fue dando cuenta, entonces cambia ya la forma en que se ve el universo y la Tierra.
Mm, Luego se tiene, ya he pasado aquí, que nunca antes la comunidad científica había mostrado una uniformidad de criterios tan notable, o sea, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Así que tampoco hubo antes una cantidad tan grande de científicos, instituciones, publicaciones, premios, congresos y asociaciones dedicadas al avance de la ciencia. Desde en ese tiempo ya se dieron, o sea, los científicos se ponían de acuerdo, hacían congresos, hacían publicaciones, ¿verdad? Se daban premios a científicos, por ejemplo, dice que entre los premios que destacan, los Nobel que se conceden desde 1901 en física, química, medicina o fisiología, literatura y paz. En 1968 se empezaron a otorgar también en economía, entonces son todos esos cambios que dieron. Luego se tiene que algo más que llama la atención. A medida que nos adentramos en la historia de la ciencia, en este periodo encontramos una profunda transformación en la manera de realizar investigación, sobre todo en la física, astrofísica y genética. ¿Por qué? Dice que de los experimentos y observaciones caseras fáciles de hacer, o sea, lo que se puede hacer en casa, y entender que hemos visto en la ciencia en los siglos XVIII y XIX, se pasa a los proyectos que requieren equipos con numerosos investigadores y enormes gastos para llevarse a cabo, y que, en la gran, y que el gran público difícilmente entiende, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, en el siglo pasado, ¿verdad? Se tenía como eso en el siglo XIX se tenía eso de que, y en el anterior, eran como experimentos más caseros, más entendibles, pero ya en el siglo XX, pues, ya se tenían proyectos les dice aquí, desde 18, 19 se pasa a proyectos que requieren equipos con numerosos investigadores y enorme gasto, pero o sea, ya no eran tan fáciles, además las personas, pues, personas normales, podría decir, pues ya no los entendían. Luego, aparece eso de Big Bang y Big Science. Dice que eh, la primera Big Bang se le llama gran explosión y Big Science, la ciencia de grandes dimensiones, ¿verdad? O sea, cuando se tiene la Big Science era la ciencia que lo que requería con mucho gasto, experimentos de mucho, muy altos en dinero. Dice que las dos cosas se juntaron en el 2008, en el experimento anunciado en la prensa mundial por el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que es el CERN, con su nuevo colisionador en el que se busca respuesta a la pregunta de cómo fueron los primeros instantes del universo, ¿sí? Es lo que se preguntaron, ¿verdad? Se busca la respuesta a la pregunta ¿cómo fueron los primeros instantes del universo? Lo querían saber, pero lo hicieron con un colisionador, ¿verdad? Algo carísimo. Se dice que este no es el único acelerador de partículas que se tenía en el mundo, pero sí es el más grande y el que involucra a un mayor número de personas e instituciones, ¿verdad? Para poderlo llevar a cabo. Luego se dice que fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando varios físicos, entre ellos Julian Schwinger, Richard Feynman y Shinichiro Tomonaga, formularon lo que es la compleja constitución del átomo a partir de lo que es la física cuántica. Entonces ellos descubrieron que cuando los electrones y protones interactúan, pues intercambian lo que son fotones. Entonces con la ayuda de aceleradores se descubrieron otras partículas organizadas por niveles, que hoy llevan a cabo nombres tan insólitos como quarks, leptones, gluones y bosones, mientras que se volvía más compleja la familia de partículas. Se simplificaban las fuerzas básicas que operan en el universo hasta reducirlas a 4 fuerzas. ¿Cuáles son esas 4 fuerzas del universo? Pues la fuerza débil, la fuerza fuerte, el electromagnetismo y lo que es la gravedad, ¿verdad? Entonces dice que con las dos últimas estamos familiarizados, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de lo que es el electromagnetismo y la gravedad, pero la fuerza débil y la fuerza fuerte casi no hablamos, si se fijan. Dice que las otras dos operan a nivel subatómico y sirven para explicar cómo el átomo se mantiene unido a pesar de la repulsión y la atracción que mueven a las partículas que lo integran. Entonces, la fuerza que mantiene unidos a los átomos
La fuerte, ¿verdad? La fuerza fuerte mantiene unidas los átomos, mientras la débil se encarga de otras tareas, en particular de las relacionadas con la desintegración radioactiva, ¿verdad? De eso se encarga la fuerza débil, por ejemplo. Vamos a hablar de lo que es el desarrollo en geología y biología en lo que es el siglo XX. Dice que mientras en física la relatividad y la cuántica conmovían los cimientos de esa ciencia, en biología el redescubrimiento de Mendel y los trabajos de Morgan ofrecieron la solución a problemas no resueltos en las obras de Darwin, ¿verdad? Que eran algunas cosas en Darwin como ambiguas. Entonces, en geología, el cambio experimentado en este siglo es tan profundo como en la física, pues supone una modificación completa de la visión que se tenía de las capas de la Tierra. Entonces, vamos a hablar primero de cómo fue el desarrollo en la geología en el siglo XX. Se dice que después de Wegener y Holmes, quienes hablamos al final del capítulo, ¿verdad? Varios acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial tienen repercusiones en la evolución de la geología, ¿verdad? Varios acontecimientos. ¿Cuáles son esos acontecimientos? El primero es que, puesto que los contendientes usaron minas que se adherían a los barcos por magnetismo para unirlos al explotar, fue necesario estudiar con más detalle el fenómeno del electromagnetismo para tratar de impedir que las minas explosivas colocadas en el mar por el enemigo se adhirieran a los cascos metálicos de los barcos, ¿verdad? Entonces, esto lo hizo estudiarlos más, ¿verdad? Para poder ganar. Otra cosa es que debido al intenso uso de submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se volvió importante estudiar los lugares donde estos podían esconderse y moverse con menor riesgo, ¿verdad? Entonces, esto ya ayudó al estudio, pues, de la geología. Dice que esto llevó a los oceanógrafos a la confirmación de la existencia de la gran cordillera submarina, de cuya presencia se empezó a sospechar cuando se colocaron los cables submarinos para comunicaciones entre Europa y Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Dice que esta cordillera se extiende por 75.000 kilómetros desde Islandia hacia el sur por el centro del Atlántico, dobla luego hacia el este del sur de África, continúa por los mares del sur y el Pacífico por debajo de Australia y sube luego por el medio del Pacífico, desviándose por la costa oeste de Estados Unidos en dirección de Alaska. Luego dice que quien logró armar rompecabezas de cómo funciona el complejo sistema de capas y placas terrestres fue este personaje, Harry Hess, ¿verdad? Es un personaje de suma importancia por eso, porque él fue quien dio ese descubrimiento, ¿verdad? De cómo funcionaba el complejo sistema de capas y placas terrestres. Dice que él es profesor en Princeton en la Universidad de 1960. Según su teoría, las grietas en el fondo del océano son el producto de corrientes de convección en el material del fluido del manto, o sea, la capa de roca debajo de la corteza sólida. Convección decía que es una de las formas como se transmite el calor y la podemos observar cuando colocamos una olla con agua sobre el calentador de la cocina. El agua más cercana a la fuente, o sea, el fuego, o sea, el agua que está abajo del calor se calienta antes y sube. No sé si han visto las burbujitas que van de abajo para arriba, ¿verdad? Sube y se desplaza al agua fría de arriba, que baja, se calienta y sube. Entonces, eso es lo que le llamaba convección. Luego dice que esta historia concluye con los nombres de dos investigadores de la Universidad de Cambridge. Esos nombres son Drummond Matthews y Frederick John Binet. Dice que ellos estudiaron el magnetismo que se conserva en rocas antiguas, a partir de cual se puede establecer la correspondencia entre rocas colocadas en diferentes lugares. Medallaron a esto ellos dos. Y luego está la parte de lo que es la biología, ¿verdad? Entonces se tienen que los mecanismos de la herencia tienen que ver con la biología, la bioquímica y la genética, pero obviamente afectan todo el resto de la realidad humana, individual y social, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? La herencia solo tiene que ver con la biología, la bioquímica y la genética, pero afectan todo, ¿verdad? Entonces, en páginas anteriores hablamos de Darwin y Mendel y dijimos que aunque el primero, o sea, Darwin,
Describió el algoritmo de la selección natural y Mendel las leyes de la herencia. Ninguno supo cuál era el mecanismo subyacente a los datos con los que se contaban. Entonces luego aparece este personaje, Thomas Hunt Morgan, quien se tiene que empezó una larga carrera que lo llevaría hasta el premio Nobel en 1933. Sus investigaciones con la mosca de vinagre, Morgan, ¿verdad? Investigó la mosca de vinagre, le permitieron confirmar la idea de que los factores mendelianos, o sea, los factores que decían Mendel, son los cromosomas, ¿verdad? Morgan ya le llamó cromosomas, donde se ubican las unidades de lo que son la herencia, los genes. Entonces Morgan estableció la relación existente entre el sexo y la herencia mediante la observación de una mutación que apareció espontáneamente en el color de los ojos de una mosca, ¿verdad? Por medio de eso él fue estudiando y se dio cuenta de cómo se daba la herencia. En 1911 construyó el primer mapa cromosómico en el que aparece la posición relativa de 5 genes vinculados con el sexo. En 1922 logró ubicar la posición relativa de más de 200.000 genes del cromosoma de la mosca estudiada, la famosa Drosophila melanogaster, ¿verdad? La mosca que él estudió para llegar a todas estas conclusiones. Luego el otro personaje que viene a aparecer pues es Oswald Avery, quien se graduó en medicina en Nueva York y desde 1933 llevó a cabo investigaciones en bacteriología. Dice que ya se conocía el fenómeno entonces inexplicable de que algunas bacterias inofensivas se volvían agresivas ante la presencia de otras bacterias agresivas muertas, ¿verdad? Entonces, al estudiar el fenómeno, este personaje Avery encontró que había algo que explicaba la transformación, y ese algo era el ácido desoxirribonucleico, o ADN, que pasaba de las muertas a las vivas, y eso hacía que las vivas pues cambiaran su forma de ser. Entonces fueron James Watson y Francis Crick quienes en 1953 pues encontraron la estructura de la molécula del ADN. Es una doble hélice en la que 4 componentes químicos, adenina, guanina, citosina y tiamina, siempre se combinan según formas determinadas, pero estos personajes fueron los que dieron la estructura de lo que es el ADN. Luego, en el año 2000, se concluyó otro de los grandes proyectos de la Big Ciencia, ¿verdad? De la ciencia, pero está un poco más cara, lo que es el mapeo del genoma humano. Entonces, pues, con eso se finaliza lo que es algunos aspectos importantes de lo que es la biología. Y luego, si ustedes se fijan, en la página 337 ya aparece lo que es el desarrollo de la ciencia en Costa Rica. De ahí para allá ya no se va a tomar en cuenta para el examen. Como yo les repetía, pues este libro fue hecho por personajes de Costa Rica, entonces por eso ellos se centran mucho en esa parte. Pero a nosotros pues no nos interesa mucho eso, así que esa parte ya no se va a tomar en cuenta. Entonces recordando, para su examen va a venir la unidad 4, 5 y 6, ¿verdad? Y pues la 6 no completa, sino hasta acá viene, hasta estos aspectos de la biología. Ya lo demás de Costa Rica pues ya no se tomarán en cuenta. Entonces no sé si tienen alguna otra preguntita. Las notas de sus tareas aún no están, ¿verdad? Lo más pronto que yo pueda se las voy a subir las notas para que lo tengan en cuenta de estas últimas 2 tareas que han enviado y que aún no he calificado. No sé si tienen alguna pregunta. No se les olvide, tienen su examen final el próximo domingo. En horario de 10 a 12 y tienen que ir a la sede donde están inscritos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Sonia me dice que si podría compartir las presentaciones. Claro que sí, Sonia. Me hace el favor porque como para nada no tengo los correos de todos así juntos,
Entonces, el que quiera las presentaciones, igual que al examen pasado, me envía el correo me envía un correo a mi correo, valga la redundancia, y yo se las envío las tres presentaciones, las unidades 4, 5 y 6. Entonces, solo el mismo correo, por favor me manda las presentaciones y yo se las voy a mandar. Todo el que la necesita me lo manda y yo se las mando. José me dice que en plataforma dice también que el examen es el sábado a la 1. No sé, Osmin, en qué parte de la plataforma vio usted eso, que el sábado a la 1. Quiero revisar. Porque en la parte de examen parcial 2 dice indicación de general de examen parcial 2. Que va de la unidad 3, 4, 4, 5 y 6, perdón. El examen es un solo horario en transcurso de 10 a 12, como les decía. Solo habrá haber un intento para hacer la prueba. Vale 20%. Y van a ver, mire, 5 preguntas de falso y verdadero, 5 preguntas de opción múltiple y de apareamiento. Y finalmente va a responder 5 preguntas según lo estudiado del material. Quiero ver, como me dice, el sábado a la 1 hay un examen, pero de otra. Vaya, aquí Juan dice que el sábado a la 1 hay un examen, pero de otra materia. Así es que en el PDF aparecen los exámenes de todas las materias, ustedes se fijan, aparecen de todas. Pero ustedes deben de ver pues la de las materias que están llevando y yo en mi caso pues les digo de la materia de la ciencia de historia y dice que es de manera virtual el domingo 9 de junio y es de 10 a 12. Y si no lo pueden hacer, pues el diferido está el sábado 15, o sea, el siguiente sábado, de 10 a 12 también. Pero para hacer el diferido, pues tienen que presentar ustedes una constancia. Y el coordinador pues verifica si es válida esa constancia, entonces les permite hacer el examen diferido. Ya vi. El sábado hay un examen, pero es de instituciones educativas, teorías y conceptos. Sí, es de otra materia. Entonces, José Osmin ya vio el de otra materia, ¿verdad? El de las ciencias de historia es el próximo domingo, pero de 10 a 12, sí, el próximo domingo de 10 a 12 sería. Ajá. Entonces, domingo 9 de junio de 10 a 12 del mediodía. Así es su examen. Acá Juan me pregunta, ¿deben presentarnos a la sede? Sí, deben presentarse a la sede donde están inscritos para poder realizar el examen, igual que el examen 1. Deben presentarse, son las instrucciones. Ajá, el segundo examen parcial se hará de forma virtual en la sede donde se inscribieron, dice el coordinador. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Vaya, el día miércoles, si ustedes desean, pues si quieren hagamos la tutoría, ustedes digan, el miércoles de la semana antepasada tocaba, ¿verdad? Y ahí sí, pedirles disculpas, se me olvidó totalmente, fíjense. No me acordé, no me conecté, se me olvidó, no sé si alguno de ustedes se conectó, ahí sí pedirles disculpas de verdad, fue culpa mía, se me olvidó, no me acordé. Entonces, no sé si quieren que nos conectemos este miércoles, por mí no hay problema, ustedes digan si les gustaría.
O sea, díganme si quisieran. Vaya, entonces sí, no se preocupe. Entonces, yo me voy a conectar. Primero Dios no me olvide. Y pues ahí ustedes me hacen las preguntas que quieran directamente, ¿verdad? Si a alguien le surge una pregunta el día de mañana, pues mañana me la hace. Si a otro le surge una pregunta el lunes, pues el lunes me la hace en el correo o en los mensajes de la plataforma y yo les contesto, ¿verdad? Yo trato de revisar todos los días mi correo y la plataforma para contestarles rápido las dudas que ustedes tengan. Pero pues el miércoles, eh, con mucho gusto, pues lo podemos hacer también ahí de manera más directa, ¿verdad? Y si de verdad, disculpas de nuevo por el miércoles que se me olvidó conectarme, no me conecté, se me fue la onda, como decimos, ¿verdad? Y no me conecté, ¿verdad? Entonces, no sé si tengo otra pregunta. Entonces, el miércoles quedaríamos que los que quieran ver y tengan alguna duda, pues nos podemos conectar para platicar ahí. Y pues porque si se fijan, pues esta es la última tutoría ya que tendríamos, ya para finalizar, ya el sábado con su examen, pues ustedes terminan y con las notas de su tarea que yo tengo pendiente, no las he calificado, ¿verdad? Entonces con eso ya finalizamos lo que es esta materia. Nos conectamos el miércoles de 9 a 10. 9 a 10 quedamos, miércoles de 9 a 10. Porque ustedes me dijeron que ese horario, ¿verdad? Eh, sería, Manuel, este próximo miércoles, de 9 a 10, aquí por Skype, para las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? Algo que quieran decir, cualquier cosa. Ajá, podríamos hacer un repaso de las unidades como las cositas más importantes, ¿verdad? Para que le vayan quedando esas cosas, ¿verdad? En la cabecita, al platicarlas, si ustedes se fijan, cuando uno habla de las cosas, se queda un poco más que estar leyendo así uno solo a veces. Manuel, son preguntas sobre el examen, ¿verdad? Porque su próximo sábado tienen su examen final ya sobre las unidades 4, 5 y 6, ¿verdad? Sobre eso. Ujú, sí, exacto. Entonces, ahí nos podríamos ver y pues hablar de las cosas más importantes, como ustedes dicen. Así es, esta es la última tutoría, ya así formal, ¿verdad? Y entonces el próximo miércoles sería así como de repaso para repasar las cosas más importantes de las unidades para que ustedes estén preparados, ¿verdad? Para su último examen que sería el otro sábado. Ah, sí, el próximo domingo, perdón, el próximo domingo tienen su examen, no es sábado, el próximo domingo tienen su examen de 10 a 12. Gracias, Sonia. Te estaba diciendo sábado, va. Pero no, es domingo su último examen, Manuel. Nótelo porque creo que usted fue que vino de último. Entonces su último examen es el día domingo, no día sábado, día domingo, de 10 a 12. Y tiene que ir a la sede donde está inscrito, ahí se va a llevar a cabo. Gracias, Sonia. Sí, el ensayo que era para ayer era la última tarea ya. Es ahí se finalizaban ya las 4 tareas y con el examen del domingo ahí se finalizan ya sus 2 exámenes que tenían ya y eso ya forma el 100% de, su, de sus notas, ¿verdad? Ya no hay nada más, ahí termina ya todo lo que es la materia de la ciencia en su historia.
Vaya, las notas yo espero de las tareas a lo largo de esta semana subírselas, las notas de sus dos tareas. Ya después, la siguiente semana, ya estaría la nota de su examen también. Supongo yo que más o menos miércoles de la próxima semana ya estaría la nota de su examen. O a lo largo de la otra semana, ¿verdad? Y pues allí ya van a estar, media vez ya está la nota del examen. Como van a haber preguntas que van a ser abiertas, se fijaron, ¿verdad? Entonces esas preguntas las voy a calificar yo. El coordinador nos dice hasta qué fecha tenemos para calificarlas, pues ya, una vez las calificamos, ya les aparece su nota del examen. Ya con eso ya les sale el promedio a ustedes y ahí les dice, en la plataforma les aparece si la han reprobado o la han pues pasado, ¿verdad? Entonces, digo que ustedes estén pendientes la próxima semana para que ya van a estar todas sus notas completas y ver ahí si la han pasado o no, ¿verdad? Vaya, del examen, veamos si está aquí de reposición, si de acaso dejarán la materia, veamos para cuándo está programado. Mm, no, en el PDF de acá no está, pero quiero ver, está veamos, en las fechas que dieron, esperen, me voy a buscarla. Vamos a ver. En las orientaciones académicas está. Vamos a programar actividades. Examen diferido, ya está, ¿verdad? Examen de suficiencia, ahí está. Está programado según el cronograma de actividades de las orientaciones académicas para el 30 de junio. Es un examen que sería de todo el curso, o sea, de la unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, es un examen de las 6 unidades y está programado para el 30 de junio. Nada más que te estar pendiente en la plataforma por si el coordinador cambia la fecha, ¿verdad? Pero en las orientaciones académicas parece que es el 30 de junio. Entonces, Manuel, no sé si le queda su duda. Exacto, Manuel. Ese examen sería en caso de que se dejara la materia, ¿verdad? Si después de sus cuatro tareas y con las notas de sus dos exámenes usted deja la materia, entonces en ese caso se hace ese otro examen que es de todas las 6 unidades para ver si usted pasa la materia. Pero yo espero que no haya necesidad de eso, ¿verdad? Que ustedes la pasen de un solo, ojalá. Vale. La nota para pasarla tenía entendido yo, pero si ustedes han visto y leído que es diferente, pues corríjanme. Sabía yo que es de 6. Si no mal entiendo, ustedes son de licenciatura en enseñanza de la matemática, no sé, o son de otra carrera, porque en algunos profesorados les piden la nota de 7, pero en la licenciatura creo yo que la nota mínima es de 6 para pasarla. No sé si alguno sabe que no es de 6, pues me corrige. Ujú. Sí, yo tengo entendido que es de 6, Manuel, para pasarla es con 6. Pero ahí les aparece a ustedes si la han aprobado o reprobado, pues ahí les va a aparecer aprobada, reprobada, ahí les va a aparecer con la nota, su nota y les va a aparecer que. Ah, pues sí, así José Osmin me está pues viendo de que sí, que la nota para pasarla es 6. Luego Juan me dice de que las orientaciones dice que el parcial 2 viene de la unidad 3, 4 y 5. Vamos a revisar eso que dice en las orientaciones. Yo ahorita estoy en las orientaciones, vamos a ver. En parcial 2, 3. Ah, sí, dice eso, pero está equivocado, Manuel. Perdón, Juan, está equivocado las orientaciones. Es la unidad 4, 5 y 6, porque la unidad 3 ya ustedes la estudiaron pues para el primer examen. Ahorita solo va la unidad 4, 5 y 6.
Incluso nosotros en la agenda que nos da el licenciado para dársela a ustedes. 3, 4, 5. Permítanme, quiero ver, acá en la plataforma dice 3, 4 y 5. Entonces no, fíjense que estoy viendo en la agenda que él nos puso. Entonces no, fíjense que sí. Es como dice acá en el cronograma. Examen parcial 2, capítulo 3, 4 y 5. Sí, entonces sí, dice acá, informar que el segundo examen parcial se hará de forma virtual en las sedes donde se inscribieron sobre los contenidos del capítulo 3, 4 y 5. Vamos a ver qué dice acá en lo que ha puesto en el examen en las orientaciones. No dice de qué es. Ah, no, miren, aquí en las indicaciones generales dice que es la unidad 4, 5 y 6, ¿verdad? Está ambiguo eso. Tienen razón. Entonces no, le voy a llamar yo, ahí no le voy a mandar un correo, le voy a llamar yo al licenciado para preguntarle sobre cuáles unidades son las 4, 5 y 6. Porque si quieren le voy a llamar ahorita, me permiten un ratito, le voy a llamar ahorita para ya dejarles dicho ya de qué unidades es, ¿verdad? Porque ya vi yo en lo que está en el anuncio que está en plataforma, dice que en lo de evaluaciones aparece que es de la unidad, quiero ver, dice que viene la unidad 4, 5 y 6 del libro base, pero en las orientaciones académicas dice que es las 3, 4 y 5, y en la agenda que nos dio a nosotros también dice que es de la unidad 3, 4 y 5. Entonces mejor voy a corroborar ahorita. No sé si me esperan un momentito, le voy a llamar para preguntarle si viene 3, 4, 5 o 4, 5 y 6. A ver qué dice. Esperen un momentito, no se puede ver si me contesta para preguntarle. Ya le pregunté y para salir de duda, ¿verdad? Sí, ya me dijo que es de las unidades 4, 5 y 6 porque la 3 ya fue evaluada. Entonces el examen ya está corroborado que es de las unidades 4, 5 y 6. Tomen en cuenta el aviso que él ha puesto ahí en la propia, pues, en la propia donde dice examen, ¿verdad? Entonces ahí está, unidades 4, 5 y 6 viene su examen final. No sé si tienen alguna otra pregunta. No hay ninguna otra pregunta.
Sí, entonces, recapitulando, ¿verdad? Tendríamos, ver la última tutoría ya normal, ¿verdad? El próximo miércoles tendríamos la tutoría de repaso de 9 a 10 para que ya ustedes me hagan las dudas que tengan, ¿verdad? Ver las cosas más importantes de las unidades 4, 5 y 6 para su examen, que tienen el examen final el próximo domingo de 10 a 12. Y tienen que ir a la sede donde están inscritos y para poder realizar su examen, ¿verdad? Entonces, así quedaríamos. No sé si tienen alguna pregunta, un comentario. Bueno, si no hay preguntas, pues hasta aquí nos quedaríamos. Sí, Manuel. Tienen que ir a la sede donde están inscritos, como hicieron para el primer examen, ¿verdad? Si se fijaron para su primer examen, pues le traen una clave, tienen que se pasó la asistencia también. Entonces, para corroborar que ustedes hayan hecho el examen en la sede, porque lo que se quiere es que si en la casa, pues se supone que pueden copiar y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, por eso es que van a las sedes. Y además, por si tienen algún problema, pues ahí se resuelven. Si imagínense si están en su casa y se le va el internet, no pueden hacer el examen, o sea, se quedan sin esa oportunidad ya. Mientras que si están en la sede y no hay internet, pues no es su culpa. Ahí sí se puede hacer algo más, porque no es culpa de ustedes. Entonces, pues ese es el beneficio de hacerlo en la sede. Sí, pues, pero tienen que ir a hacerlo ahí. Sí, verdad. No, pero no es, más que todo no es por eso, Manuel, es por el otro, porque si se les va el internet, pues ahí quedan ustedes, que o sea, no es su culpa y pues se puede hacer otra cosa en otra hora o lo demás, si lo hacen en la sede. Entonces, no sé si hago otra pregunta o comentario, si no, hasta acá nos quedaríamos. Licenciada, Sí, digamos, Alma, disculpe, fíjese que tenía una duda. diga. Bueno, con eso de la tutoría del miércoles, quedamos Sí. para el miércoles, ¿a qué hora? De 9 a 10. Yo les decía que la vez pasada se me olvidó a mí, ahí sí se me olvidó conectarme. No sé si se habrá conectado usted y alguno de sus compañeros. Sí se Ah, conectaron. sí, nos conectamos, pero esperamos y de ahí, pues no, Sí, otro sí, día. yo se me olvidó, no me acordé, pero para nada. Hasta después me acordé, Dios mío, la tutoría. Sí, ahí sí discúlpenme, que a mí se me olvidó. Entonces, pero Ah, para sí, este miércoles sí. entendemos. Mire, y tenía otra duda, porque ahí a mí todavía no me aparecen las notas, Ah, ni todavía en la no, plataforma, no. ni en la Y plataforma. no, no, en la plataforma solo la del examen y la de la primera tarea. La segunda tarea no le ha Las demás aparecido. no. Esos dos nada más me aparecen. Ah, sí, es que la tarea, la tercera y la cuarta no la he calificado todavía, no las he subido. Pero la tarea uno y la 2 sí ya Ah, las subí las notas, esas sí las sí, tiene. ajá, eso sí, sí, sí las Ah, vaya, vaya, tenemos, sí, sí. sí. Ah, pues sí, de la tarea 3 y 4 esa no. Yo espero que en esta semana se la voy a subir, primero Dios. Y ya solo quedarían pendientes con la nota de su examen. Ah, vaya, gracias. Bueno, no sé si algún otro tiene otra pregunta. Bueno, entonces sí, ¿verdad? Entonces, pues fue un gusto estar con ustedes también, por si algunos no nos vemos ya el día miércoles en la tutoría. Fue un placer, espero que hayan aprendido mucho de esta materia. Sí, pedirles disculpas si se recuerdan, después de la tutoría 3 iba el primer examen, ¿verdad? Tenían su primer examen, yo les dije que vamos a hacer una tutoría de repaso y el coordinador les avisó que yo no podía. Entonces no podía porque fíjense, les voy a contar, no les había contado. Yo estaba embarazada. Entonces el día sábado tuve la tutoría 3 con ustedes y el día domingo ya nació mi hija. Entonces yo estuve en el hospital toda esa semana, por eso fue que no pude estar con ustedes en la tutoría de repaso para el examen que tuvieron. Y por eso fue que un tiempo si se fijan, no estuve tan pendiente así, ¿verdad? Yo mi correo traté de verlo así, pero no era que no hice esa tutoría y todo lo demás, pero fue por eso. Así que pedirle disculpas por,
por eso pues, o sea, estaba embarazada y pues nació, miren, sí que fue así rápido. El sábado tuve la tutoría con ustedes y el domingo nació ella. Yo con gran pena le llamé al licenciado al coordinador para que les avisara que yo no iba a poder hacer lo de repaso con ustedes, ¿verdad? Entonces yo les dije que les iba a subir las notas, no se las subí tampoco y fue por eso, porque hasta que volví aquí a la casa, fue que ya me puse ya al día con todo lo demás de ustedes, ¿verdad? Así que, ay, me disculpan y por eso mismo es que me he estado olvidando de la tutoría y todo lo demás, pero este miércoles voy a tratar de que no se me olvide, oigan, para ponernos de acuerdo con ustedes. Así que fue un gusto estar con ustedes y pues animarles, han dado inicio a este camino, pues no lo dejen, porque de verdad yo he visto, he estado en años anteriores con otro grupo y he visto cómo han iniciado primer año y ya hoy ya están en tercer año ellos, entonces, y al principio ellos me decían, ay, qué difícil, cómo seguir y todo lo demás con el trabajo, pero miren cómo lo han logrado, entonces animarles que sí se puede, aunque ustedes sientan por momentos que no tienen ánimos ni todo, pero busquen el momentito, porque si se logra y cuando menos sientan ya van a estar en su quinto año, luego se van a graduar y van a decir, lo logré, yo pude. Imagínense qué gran orgullo para su familia, también para ustedes mismos, saber que lo lograron. Entonces animarles, no vayan a dejar por ningún obstáculo, ¿verdad? Yo sé que los tutores somos diferentes, cada uno en cada materia, ¿verdad? Pero si en algún momento les sale algún tutor que ustedes sienten que no les ayuda, no por eso vayan a desfallecer ni nada, ¿verdad? Sino que ustedes siguen, continúen animándose siempre entre ustedes. Como grupo, apóyense siempre, porque eso ayuda mucho, el apoyarse entre compañeros. Eso motiva y aparte ayuda, ¿verdad? Alguna duda que uno tenga, el otro no la tiene y así se van ayudando. Así que, pues un gusto estar con ustedes. Primero Dios, nos veamos algunos el próximo miércoles, la tutoría de repaso. Y pues, no sé, muchas gracias por sus felicitaciones y sus saludos. Y pues ánimo, Manuela. Ahí me dice que está ahogado en tareas. Pues así toca. Pero cuando menos ya sientan, ya van a terminar y van a descansar antes del segundo ciclo. Así que muchas gracias a todos por sus saludos. Y pues bendiciones y mucho ánimo a cada uno de ustedes. Saludos a todos. Gracias, licenciada. Felicidades por su niña, en serio. Muchas Muchas gracias. bendiciones y gracias por todo. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas bendiciones y feliz fin de semana para cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias a todos.